Padre, por tus misericordias, por tu bondad, por la paciencia que nos tienes, Señor, por el amor, Señor, y la fidelidad con que tú caminas con nosotros en las diferentes etapas, circunstancias y luchas de la vida. A ti la gloria, Señor. Ahora dirige esta palabra con amor y permíteme, Señor, dar una mejor palabra que la que yo pudiera dar, Señor. Dirige, Señor, mis pensamientos y mis intenciones. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Sí, hola, hola, 1, 2, 3, o más arriba, 1, 2, 3, o lo giro, ahí. Bueno, gracias. Bien, seguimos con 2 de Timoteo, hermanos, 2 de Timoteo. Para los que no conocen a Angélica y a su hijo Miguel Ángel. Ellos se habían congregado con nosotros al principio de la iglesia y de hecho hasta llegaste a ir a un campamento, ¿no? O 2 campamentos, ¿verdad, Miguel Ángel? De la iglesia. Llegaste a asistir. 2. Primero fue cuando fueron allá a Piedra, ¿no? Ah, sí, sí. Oh. Ya fue en el Ok. campamento. Ajá, de los hermanos. Entonces te tocó ir a las pinturas rupestres. Ah, que estuvo algo extremo ese campamento, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, me acuerdo que andaban ahí de cacería, fueron a disparar, ¿verdad? Tú, Martín, y uno de tus hermanos, alguien más, ¿verdad? ¿Mande? Edwin, sí. Y no cazaron nada, pero estuvo interesante. Bien, hermanos, pues qué bueno que están aquí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bien, 2 de Timoteo capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hasta ahí habíamos llegado. Timoteo está enfrentando dificultades, Timoteo está siendo intimidado por los que se oponen dentro de la iglesia. Más adelante en 2 de Timoteo se mencionan a personas que se oponen dentro de la iglesia. Eso lo está intimidando. Pero también el fuego de la prueba, la persecución, los peligros del ministerio, los peligros de ser cristiano en una época en la que a veces el precio por ser cristiano se pagaba con la vida. Le dice ahí en el versículo 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Cuando habla de fuego no se está refiriendo a una cuestión de lenguas o manifestaciones, simplemente está refiriéndose a la fuerza, a la pasión del fuego del don de Dios. ¿Cuál era ese don de Dios?
En Primera de Timoteo lo podemos ver claramente en el capítulo 4. En el capítulo 4 dice, versículo 14. Primera de Timoteo 4:14. Le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ya desde la primera carta le está diciendo, no descuides el don. ¿Cuál don? El llamado que él tenía, el ministerio que él tenía, pastor y maestro. Ahí en Primera de Timoteo dice que le fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Podemos deducir de esto que a Timoteo se le dedica al ministerio mediante una ceremonia, vamos a decir así, un acto, ¿verdad?, de imposición de manos. Hoy se tiene la costumbre en muchos lugares, muchas iglesias, de imponer manos, pero creo que no todas las formas o la visión que se tiene de lo que es imponer manos es bíblica, ¿verdad? La imposición de manos se usaba como un símbolo externo de algo interno, ¿verdad? Era un símbolo para decir, incluso en la época del Antiguo Testamento, ¿no? La imposición de manos era una, no quiero decir un ritual, pero era un acto que visualmente significaba transmisión, transferencia de un don, transferencia de un cargo, transferencia de un ministerio. Y entonces, imagínense, aquí dice que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces había un presbiterio, o sea, un equipo de ancianos, un grupo de ancianos. Entre paréntesis les recuerdo que anciano, pastor y obispo son tres palabras para la misma persona, para el pastor de una iglesia. Entonces se reúnen pastores, se reúnen ancianos, se reúnen pastores que son obispos, que son ancianos, y le impusieron las manos a Timoteo. Y dice que fue dado mediante profecía. Profecía, estamos acostumbrados, una vez más, ¿verdad?, haciendo alusión al mundo evangélico, escuchamos aquí y allá y lo vemos en redes sociales que una persona dice, te voy a dar una profecía, ¿verdad? Y te profetizo esto, aquello y lo otro, ¿no? No, profecía, hermanos, es la palabra de Dios, simplemente. Eso es la profecía. De hecho, si ustedes me acompañan ahí a Primera de Pedro, no, perdón, creo que es Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. A ver, si es Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, o sea, aclarando esto primero, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, y fíjense bien, dice la profecía, pero luego habla de quiénes, los santos hombres de Dios. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes son los santos hombres de Dios? Todos los escritores sagrados. Entonces observen que la palabra profecía la está ligando a todos los escritores de la Biblia. Entonces, profecía no es... Déjame hacer una pausa e irme más para atrás. Se tiene la idea de que profecía es hablar de algo del futuro, o incluso revelar algo oculto, ¿verdad? Te voy a profetizar, fíjate que mañana o el próximo, o este es tu año, ya saben, ¿verdad? Lo típico, este es tu año de victoria, este es tu año de prosperidad, te estoy profetizando, como algo del futuro. No, profecía es toda palabra de Dios. Todo lo que está escrito es profecía. Solo que hay profecía, y también estamos acostumbrados a que profecía es todo lo de Apocalipsis y Daniel, ¿verdad?
sí es profecía, pero no porque sea algo del futuro. Es profecía porque es palabra de Dios. En tal caso hay profecía predictiva, que sería lo de Apocalipsis y Daniel. Y hay profecía de precepto, todos los mandamientos, toda la normatividad sobre la vida cristiana. Hay profecía narrativa. Digan un libro de profecía narrativa, ¿cuál sería? Lucas, los evangelios, Hechos, es profecía narrativa. Entonces, toda la Biblia es profecía y está clasificado en predictiva, preceptiva, narrativa y tal vez se me escapa alguna. Entonces, ¿qué está pasando aquí con Timoteo? Regresando a primera de Timoteo. No descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Lo único que significa esto es que cuando le estaban imponiendo las manos y dedicándolo al ministerio, estaban hablando la palabra de Dios. A veces, hermanos, o más bien, siempre deberíamos practicar que la oración, así era como se hacía en el Antiguo Testamento y también en la iglesia primitiva, la oración era en gran medida estar repitiendo pasajes de la Biblia. Eso era en gran medida la oración, ¿verdad? Señor, tu palabra dice esto, ¿verdad? Nosotros nos apropiamos de esas verdades, de esas promesas, de esas realidades, Señor, y te las rogamos para nuestra vida, que esto se haga, ¿verdad? Una realidad de nuestra vida, ¿no? Entonces, le están imponiendo las manos a Timoteo y están diciendo la palabra de Dios. Regreso a segunda de Timoteo. Entonces le está diciendo en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y entonces también descubrimos algo, que en ese grupo de primera de Timoteo 4 que dice por imposición de las manos del presbiterio, estaba presente una persona. ¿Quién? Pablo, ¿verdad? Él estaba presente cuando están dedicando a Timoteo al ministerio. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El porque hace referencia al llamado del versículo 6. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Notemos una cosa, hermanos, que en la lista lo primero que menciona como algo que va en contra del carácter cristiano es la cobardía. Notemos eso, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y notemos que en la Biblia se menciona en Apocalipsis, no lo traía aquí anotado, pero aquí lo buscamos ahorita. En Apocalipsis se menciona la lista de los que no entrarán a la eternidad. Y la lista dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, y la lista pues la podríamos ampliar, ¿verdad? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Notemos que el primero de la lista de los que no entrarán al reino de los cielos son los cobardes. Son los cobardes. Y les recuerdo, ligándolo con Mateo, Jesús hace referencia a Juan el Bautista y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, desde que él empezó a predicar hasta mis días de yo, Jesús, aquí en mi ministerio en la tierra, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Lo arrebatan. ¿Por qué hay que ser violentos? ¿Por qué no hay que ser cobardes? O sea, ¿por qué hay que ser valientes? Porque Pablo dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio, notemos que poder, amor y dominio propio son tres características fundamentales en la vida cristiana. Pero primero quiero decir por qué la cobardía no entra. Si me acompañan allá a Mateo y ya van a empezar a predicar, creo que la próxima semana empiezan con Mateo. Uno de ustedes. Habría que ver, nomás ahí hay un cambio de fecha, pero ya van a empezar, ¿verdad? Es Mateo, ya vamos a empezar, hermanos. Víctor y Alonso van a empezar con Mateo. Y vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, y observen en las bienaventuranzas. Mateo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, denme unos segunditos, hermano. Dice, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Verdad? Yo lo dije en 10 segundos, pero nuestros hermanos lo van a decir en varias semanas. Van a explicar esto, porque esto es monumental. Lo que hay aquí es masivo, es grande. Pero quiero, en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Noten que aquí hay una secuencia. Los pobres en espíritu, yo sé que nuestros hermanos lo van a desarrollar bien, yo se lo voy a dar más bien como una capsulita. El pobre en espíritu es el que llora, es el del versículo 4. Es una secuencia, el orden en el que están, así tenía que ser. Es el orden de la salvación, es el orden de la persona sin Cristo, de cómo venimos, ¿verdad? ¿Eres pobre? Entonces, versículo 4, lloras. Y las personas que lloran porque son pobres, no son los que están, yo me merezco esto. Pues eres pobre, ¿verdad? No tienes nada con qué pagar. Entonces tu actitud es la del versículo 5. ¿Cómo eres? Manso. Y a una secuencia. ¿Y por qué eres manso? Porque tienes una necesidad, porque tienes hambre y sed de justicia. Y Jesús dice en Mateo 11, 12, dice, desde los días de Juan el Bautista, no lo busquen, solo escúchenlo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? El reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos es un estado, es una realidad el reino de los cielos. Es una posesión y es una posición. Posesión y posición. Ser ciudadano del reino. ¿Por qué habrías de arrebatar el reino de los cielos? Porque tienes hambre y sed de justicia. Entre paréntesis, justicia no se refiere a la justicia punitiva. No es la justicia con la que uno va al ministerio público y le dice, oiga, me robaron mi carro y yo sé quién fue, ¿verdad? Por favor, háganme justicia. No se refiere a esa justicia. Es la justicia de mí, la justicia que necesito para presentarme delante, la justicia que no tengo y que sin esa justicia no puedo estar delante del Dios justo. Es mi carencia. En la década de los 80s, a finales de los 80s, fue a principios de los 80s, y que es cuando se hace aquella canción donde se juntan muchos artistas, ¿se acuerdan? Muchos cantantes, Michael Jackson y no me acuerdo cuántos más. No me acuerdo cómo se llama la canción. We Are the World. Sí. Hicieron esa canción y todos los discos, la venta, las regalías era para juntar dinero y mandarlo a Etiopía. Hubo una gran hambruna, murieron cientos de miles de personas. Son esas imágenes que todavía podemos ver en documentales, lo buscan en YouTube y va a aparecer niños
disculpen la descripción, pero con una cabeza muy grande, una barriga muy grande inflamada, por tanto parásito, el intestino vacío, las piernitas así como popotes, como hilos, y los brazos como popotes, que me acuerdo que los ponían en unas básculas, los colgaban así para ver pues su grado de desnutrición, ¿verdad? Y fue un esfuerzo mundial, porque hubo varias situaciones, guerra civil, sequía, que se conjuntaron para que hubiera esta gran hambruna. Y entonces hubo un esfuerzo mundial en el que se involucraron artistas estadounidenses para juntar fondos y comprar una especie de una masita o un polvito que era una comida de emergencia para que no se murieran. Y están los videos donde llegaban los camiones de la ONU con estos costales, con este polvito como un tipo de sémola de trigo, algo así. La gente se estaba muriendo de hambre, hermanos. Y les voy a decir les voy a decir cómo la gente no reaccionaba. O sea, llegaban los camiones de la ONU, se ven las multitudes corriendo detrás de los camiones y la gente no hacía esto. La señora que tenía 3 hijos a punto de morir le decía a la vecina, por favor, usted primero. No, ¿cómo? No, usted primero. No era así. No había modales. La gente arrebataba, porque en eso les iba la vida o la muerte. La gente, olvídate, o sea, ahí era golpes, era a ver quién gana. Y esa es la visión que el Señor está transmitiendo. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Y quiénes son los violentos? Los que de verdad tienen hambre y sed de justicia. Están llorando porque saben que si las puertas del cielo se les cierran en la nariz, ellos lo merecen. O sea, justamente les cerrarían las puertas del cielo porque no soy justo. ¿Sí? Pero es una persona que tiene tanta hambre de Dios, tanta hambre de compasión, de misericordia, que está tocando las puertas del cielo, ¿verdad? Para que el Señor le perdone. Y el Señor dice, el que a mí viene, de ninguna manera le echo fuera. Y entonces, en medio de una sociedad anti Dios, donde el tema de Dios es de burla, se necesita no ser cobarde. O sea, necesitas dimensionar. Lo que pasa es que nosotros nunca hemos pasado por un hambre así de extrema, ¿no? Entonces, digo, no quiero generalizar. A lo mejor tú sí has comprendido esto a plenitud, tal vez yo no. Pero, o sea, ¿cuánto estaríamos dispuestos a rogar cuando no tenemos algo? ¿Cuánto? A veces la abundancia nos hace perder el sentido de la indignidad. El sentido, todavía queremos mantener, ¿verdad?, la figura, que no se me despeine ningún cabello y verme lo más socialmente aceptable, ¿verdad? Pero las personas que no tienen nada, cuando no se tiene nada, pues no pierdes nada. Si no tienes nada, pues nada pierdes con rogar. De todas maneras no tienes nada, ¿verdad? Entonces, Pablo le dice a Timoteo, ya de regreso a 2 Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Por qué no tenemos espíritu de cobardía? Porque se vuelve uno valiente, se vuelve uno intencional, arrojado, cuando te das cuenta lo infinito de tu culpa y tu deuda con Dios. Y entonces dices, Señor, estás clamando por misericordia y le dices, somos como ¿se acuerdan la parábola del fariseo y el publicano? Y el publicano dice, Señor, si tú no tienes misericordia de mí, si no aplacas tu ira para conmigo, no tengo escapatoria. Sé propicio a mí que soy pecador. Y entonces, en la vida cristiana, versículo 7, 2 Timoteo 1:7, si Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, lo contrario de cobardía, ¿qué es, hermanos? Valentía.
Y para la valentía se requiere compromiso. Para la valentía se requiere compromiso. Para la valentía se requiere convicción. Para la valentía, hermanos, se requiere estar dispuesto a morir a uno mismo. No importa el que dirán. Entonces dice, sino de poder, amor y dominio propio. Y quiero desarrollar rápidamente estas tres. Lo que Pablo está diciendo a Timoteo es que la vida cristiana se vive en estas tres dimensiones. Seguramente podríamos encontrar algo más, pero a mí me maravilla leer esto y decir, la verdad es que toda la vida cristiana bien la podemos reducir a estos tres estados. Si tenemos estos tres estados, si tenemos estas tres realidades en nuestra vida cristiana, estamos en victoria. ¿Por qué? Estamos en victoria y con fruto. Y con fruto. ¿Por qué? Porque, para empezar, el evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación. Para empezar. O sea, la salvación no viene, la salvación una persona no la puede recibir, no la puede entender, no la puede desear en base a estrategias humanas o en base a sabiduría humana. La salvación es el poder de Dios mediante su palabra. La vida cristiana inicia con poder, ¿verdad? Cuando Dios con su poder habla para que el muerto tenga vida. Pero también la vida cristiana se vive en poder, en el poder del Espíritu. La vida cristiana se vive en el poder del Espíritu. ¿Cuántos de ustedes han comprobado que cuando tú quieres vivir tu vida en base a tus propias fuerzas, bien rápido fracasas? ¿Lo has comprobado? Cuando tú dices, le voy a hacer así, yo pienso que las cosas son así, y entonces el Señor con su gran amor y con su misericordia viene a nosotros de muchas formas, y una de las que viene es a través de la disciplina, donde el Señor te desarma, donde el Señor te frustra, todos tus proyectos te los va deshaciendo para que te des cuenta que al final no son tus estrategias personales, sino Él quiere llevarse la gloria. Y entonces nos desbarata nuestros castillos de naipes para que nosotros digamos, sí, Señor, es con tu poder. Como dice el Señor en el Antiguo Testamento, dice, no es con espada ni con ejército. Es con su Espíritu, con el poder del Espíritu. Y para que el poder del Espíritu en nosotros sea una realidad, nosotros tenemos que renunciar a nuestro concepto de autosuficiencia. Pablo tenía un problema. Bueno, Pablo dice, ¿verdad?, que él tenía muchas cualidades, muchos dones asombrosos. Fíjense cómo era Pablo. Hablaba varios idiomas. Allá en Corintios dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Era un hecho que hablaba griego, arameo, hebreo y latín. Instruido a los pies de Gamaliel, de uno de los más grandes rabinos de su época. Además era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, ya lo saben. Además había subido al tercer cielo varias veces, donde había visto y escuchado cosas que el ser humano no las puede expresar con palabras humanas. Y entonces el mismo Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me sobreexaltase, en otras palabras, para que yo no perdiera el piso, me fue dado un aguijón. ¿Cuál era ese aguijón? Pues se ha debatido mucho cuál era ese aguijón, ¿verdad? Aquí yo ya lo he mencionado antes, mi punto de vista en base a por lo menos 5 versículos es que su aguijón era un problema de la vista. Era un problema de la vista que todo surgió en aquel encuentro con Jesús en el camino a Damasco, ya desde ahí quedó afectado de la vista. En otro pasaje dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, y no es una metáfora, es que él escribía con letras grandes porque era lo único que alcanzaba a ver. O cuando dice que yo sé que ustedes se hubieran arrancado los ojos para darme. Así es, entonces, exactamente, entonces hay varios pasajes donde nos deja ver que él tenía un problema de la vista.
Entonces imagínense una escena de una iglesia, ¿verdad? Primitiva. Hermanos, buenas tardes. Les avisamos que ahorita va a llegar el hermano Pablo y todo. Oh, wow, el gran Pablo, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, subió al cielo quién sabe cuántas veces, habla varios idiomas, apóstol a los gentiles, todos los títulos, todas las medallas que traía. Entonces entraba Pablo, que por cierto era bajito, y entraba y decía, hermanos, buenas tardes, abran ahí el pergamino que tienen comunitario, vamos a leer. Y empezaba a leer así y eso para él era humillante. ¿Verdad? Entonces era un aguijón, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me sobreexaltase. Entonces el Señor te dice, te voy a hacer que te veas un poco ridículo, un poco torpe, un poco débil o bastante débil, ¿verdad? Para que te mantuvieras con los pies en el piso. Y entonces Pablo dice, he pedido varias veces que se me sea quitar, y el Señor dice, no te lo voy a quitar, pero muévete en mi gracia, que te sea suficiente mi gracia, porque mi poder se nota, puede ser más real, puedes vivir verdaderamente en el poder. Y escuchen esto, hermanos, la única forma y el único estado cuando nosotros vivimos en el poder del Espíritu es cuando nosotros no tenemos ningún poder. Cuando el Señor te va quitando esto, te va quitando aquello, con que te crees muy salsa, ¿verdad? Con que te crees muy autosuficiente, te lo voy a quitar. Eso es una cosa en la que tú sientes que te da mucha seguridad, ¿verdad? Mucho cariño, te lo voy a quitar también. Te voy a quitar esto, te voy a ir quitando esto, te voy a quitar esto, ¿verdad? Mientras tú no me lo rindas, yo te lo voy a quitar porque yo que comencé la buena obra en ti, la voy a perfeccionar. Con tu cooperación o a pesar de tu resistencia. Te la voy a quitar. Y entonces el Señor va desarmándonos. Hasta que al final, ¿quién queda? Cristo. Ya no quedamos nosotros, solo queda Cristo en nosotros. Solo Él queda en nosotros. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo confiando en el Señor. Entonces, ahí en 2 Timoteo 2:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Pero no es un poder personal, es el poder del Espíritu obrando en nosotros. Obrando en nosotros. Y de hecho hay mucho más que decir acerca del poder, ¿verdad? Pero claro, esa frase la decimos cuando se nos acabaron los argumentos, ¿verdad, Víctor? Hay mucho que decir acerca de la vida en el poder del Espíritu. De amor. Se nos predicó aquí bastante. Víctor y Alonso desarrollaron las epístolas del amor, las epístolas de Juan, primera, segunda, tercera de Juan. Y nos mostraron diferentes matices, todos los ángulos que el Señor les dio a entender a ellos acerca de cómo la vida cristiana se vive en amor. Es imposible decir yo soy cristiano si no vivimos en amor. Y el tema del amor, hermanos, pues nomás hay que echarle un vistazo a 1 Corintios capítulo 13, donde desmenuza, o sea, piensen en el amor como la luz, en el amor como la luz, y 1 Corintios 13 como todos los colores de la luz. ¿Lo recuerdan? Que en 1 Corintios 13 desmenuza el amor. Y entonces dice, el amor es sufrido. Solamente no lo desconecten de 2 Timoteo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Perdón, disculpen, olvidaba decir una cosa. Cuando dice no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, ¿a qué se está refiriendo? Sino ¿qué de poder? Espíritu de poder. Porque acaba de decir, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, entre paréntesis, espíritu, se cierra el paréntesis, de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se refiere a que, a que algo nos posee? ¿Que entra un espíritu en nosotros? No. Se refiere precisamente al poder del espíritu en nosotros que produce amor, ¿sí?
poder, amor y dominio propio. Y también se refiere a una actitud de nuestro espíritu, de nuestra alma. Pero desmenucemos solamente como lista, porque cada frase, cada palabra de esta lista merece un estudio. ¿Verdad? Quizá algún día nos lo puedan dar aquí Alonso y Víctor o yo mismo. El amor es sufrido. O sea, hermanos, en esa frase de Timoteo no nos ha dado ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Ahora hagamos un acercamiento de microscopio de 1000 aumentos. ¿Qué es el amor? O sea, ¿cómo vivimos la vida cristiana? El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. Si no busca lo suyo, ¿qué es lo que busca, hermano? Lo del otro, ¿verdad? No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y entre más leo esto, más me aplasta la realidad, donde no puedo evitar preguntarme de cada uno de estos, ¿cuánto está siendo producido en mí? ¿Cuánto está siendo producido en ti? Les voy a dar la respuesta. Todo esto está siendo ya producido en cada uno de nosotros. Gradualmente. Gradualmente. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. En las circunstancias que cada uno de nosotros vamos viviendo, hermanos, todo esto se está produciendo. Un amor en ti hacia tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, la iglesia, el pastor, los líderes. Un amor que no tiene envidia, que es benigno. Si es benigno, ¿qué significa? Que no es maligno. No busca hacer lo malo, busca hacer lo bueno. ¿Verdad? Y les voy a decir algo, hermanos, nomás para su tranquilidad. No trates de pensar en esta lista como algo que tengo que hacer, como si cada uno de estos fuera una pelotita y los tuvieras que mantener en perfecto equilibrio en el aire, porque te vas a frustrar. Vas a decir, híjole, ya fallé en este, ya se me cayó esta pelotita, y ahora esta. Precisamente volvemos a que la vida cristiana es poder de Dios. La vida cristiana no solamente es poder de Dios para salvación, hermanos, es poder de Dios para santificación. El Señor dice, si ustedes se desconectan de mí, nada pueden hacer. Permanezcan en mí. Ustedes nomás enfóquense en una cosa, permanezcan en mí. Yo voy a hacer que ustedes produzcan todos los frutos. No me escogieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto ahí, una rama, los pegué conmigo para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Observen que no hay ningún versículo en toda la Biblia que diga que nosotros tenemos que estar estresados cada día revisando la lista de y esto y el otro. Sí, tenemos que evaluarnos, ¿verdad? Pero nosotros no podemos producir el fruto. Lo único que sí podemos hacer es venir a la iglesia, leer la Biblia, orar. Lo único que se nos encarga de ser vigilantes son cosas muy cotidianas. Hay personas, a lo largo de los años lo he visto en varias ocasiones, personas que dejan de congregarse porque se enojaron con el pastor, con el líder, con alguien, se fueron, ¿verdad? Heridos de la iglesia y ya no se congregan y luego empiezan a publicar en redes sociales, tengo una relación muy hermosa con Cristo en mi casa. Eso es mentira. O sea, lo publican en el sentido así como cuando, ¿cómo dice el dicho? Se lo digo a Pablo para que escuche Juan, ¿verdad? Lo publico para que lo lean los de mi iglesia que me hirieron. Tengo una relación muy profunda con Cristo en mi casa. No se puede eso es mentira. Se nos ordena hacer ciertas cosas que están dentro de nuestras capacidades. Congrégate, lee la Biblia, ora, esfuérzate. Pablo le dice a Timoteo, ya llegaremos a eso. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero no te puedes esforzar en un sentido absoluto
para que ninguna de estas pelotitas se te caigan. ¿Cuáles? Por si alguien no me comprendió, que el amor todo lo sufre, ¿verdad? Y ya falla en esto, ya falla en otro. No. Lo único que tenemos que esforzarnos es en estar en comunión con Cristo. Y Él va a producir todo esto en nosotros. Va a producirlo, hermanos. Y les voy a decir algo, el amor duele. El amor duele. ¿Sí? El amor duele. Porque el amor, en términos de la vida cristiana, es amar a Cristo y amar al prójimo. Y duele porque mata nuestros egos, mata nuestros orgullos. El amor duele, siempre duele. Si no veamos cuánto le dolió a Jesús, cuánto le dolió al Padre, ¿sí? Que envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Tanto le dolió al Padre que hay un momento en la cruz, cuando el Señor está ahí en la cruz, entre las 3 y las 6 de la tarde, que el universo entró en oscuridad. ¿Sí? ¿Te ha pasado que alguna vez estás bien triste, por lo que sea? Tú ponle etiqueta al motivo de tu tristeza de ese día. Trata de recordar ahorita un día de gran tristeza. ¿No sentías que todo era oscuro? ¿Que todo era gris, que el cielo estaba de plomo? Hubo un día que al Padre le dolió. Estaba bien triste por ver a su hijo ahí. Había una tristeza real. Había un gozo porque iba a traer muchos hijos a la gloria, pero había una tristeza. Le dolía porque su hijo jamás había pecado, pero lo tuvo que sujetar a padecimiento. Y ese día el cielo se oscureció, ¿verdad? Dios retrajo su luz, ¿verdad? El amor duele. Pero al final, hermanos, el amor trae gozo. Cuando al final se produce Cristo en nosotros, damos a luz a Cristo en nosotros. Pablo le dice a los Gálatas que están ahí tambaleando entre la gracia y la ley. Ustedes saben de qué estoy hablando, los Gálatas, ¿verdad? Habían conocido el Evangelio, pero nuestro hermano Víctor nos ha hablado acerca de los Gálatas, pero luego están judaizando y Pablo dice, hijitos míos, porque les vuelvo a sufrir dolores de parto. Yo pensé que que Cristo ya había sido formado en ustedes, ¿verdad? Como una gestación. Pablo lo habla como una gestación, ¿sí? Como que lo habla como una gestación, y entonces Pablo les dice, estoy otra vez, me está doliendo. Vuelvo a sufrir dolores de parto porque me doy cuenta que Cristo todavía no ha sido formado en ustedes. Entonces el amor duele, hermanos. Y Pablo dice, no nos ha dado ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Hermanos, cierro este inciso. La vida cristiana es amor. Es amor. Es aguantar ofensas. Es negarte a ti mismo. Es amar a Cristo, es amar a los hermanos. Es saludar a quien no es amable, sino que es soportable. ¿Se acuerdan que les he explicado acerca de eso? Que hay hermanos, esa es una realidad, hay hermanos que son amables y hay hermanos que son soportables en la iglesia. La Biblia habla de eso. Yo creo que yo estoy dentro de los soportables. Sí, es amarlo. Y dice, y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La vida cristiana es dominio propio. Es negarse a sí mismo, es combatir contra el pecado. Es combatir contra el pecado. Lo repito, Pablo dice, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. ¿Sí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Cada día nosotros estamos ofreciéndonos, cada día en nuestra vida, y esa debe ser una conciencia muy consciente, valga la redundancia. Debe ser una realidad de la que estemos muy conscientes cada día, hermanos. Cada día estamos ofreciendo al Señor aspectos de nuestra vida. No somos conscientes, es imposible, una vez más, el tema de la ilustración de las pelotitas. No podemos ser conscientes de todas nuestras áreas
de pecado. En el mundo empresarial le llaman áreas de oportunidad. Está bien, llamémosle áreas de oportunidad, ¿verdad? Pero son áreas de pecado. No podemos ser conscientes de todas, pero Dios es tan bueno que un día nos dice, mira, esto, ponlo en el altar y quémalo. Todos los días tenemos que estar sacrificando algo de nuestro ser, algo que nos damos cuenta que el Señor nos dice, mira, ¿te acuerdas cómo le hablaste a fulana persona? ¿Cómo reaccionaste ante esta circunstancia? No me gustó. No estás siendo un fiel representante del reino. No me gustó. Pero te amo. Ya te he perdonado. No te estés latigando. Solamente ofrécelo a mí en sacrificio. Reconócelo y clama a mí por gracia. ¿Sí? Dominio propio, hermanos. El Señor le dice a Pedro, ahí en el Evangelio de Juan, creo que es en Juan al final, le dice, mira, antes cuando eras joven te ceñías, te ponías los zapatos, ¿verdad? Tu túnica, e ibas a donde tú querías. Cuando ya seas viejo, otro te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieres. ¿Sí? A todos nos da cierta medida de temor, ¿verdad? Hace poco estaba reflexionando con unos hermanos de un estudio que conocemos a otro hermano de ese estudio que le dio una embolia, un derrame, y perdió la movilidad de la mitad de su cuerpo, ¿no? Y mencionaba a los hermanos, híjole, qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque esa persona ahora se vuelve dependiente de otros para casi todo. Y alguien mencionó, híjole, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Y alguien mencionó también que porque un yerno de esta persona va y lo baña. Y entonces alguien dijo, no sé si mi yerno iría a bañarme, ¿verdad? No sé si me quiere tanto, ¿no? Pero pensemos en esto, hermanos. A nadie nos gusta sentirnos dependientes. Esa es una realidad. Nos gusta la independencia, nos gusta la autonomía. No queremos molestar a otras personas, ¿verdad? Queremos valernos por nosotros mismos. Pero la vida cristiana, hermanos, involucra, sí, a lo mejor no nos va a dar ningún derrame cerebral, si el Señor es misericordioso con nosotros, pero la vida cristiana involucra que haya una dependencia entre los hermanos y que reconozcamos nuestras limitaciones. Lo requiere la vida cristiana. Requiere humildad. Requiere dominio propio en el sentido en que ya no tengo que pensar yo individualmente, tengo que pensar en función de mis hermanos, empezando en mi propia familia. Tengo que pensar en el bien del otro, no solamente en mi propio bien. Los consejeros matrimoniales todos coinciden, o casi todos coinciden, porque uno podría hacer una lista, ¿verdad? Hay muchas listas. En este caso, estas personas se divorciaron por esto. Y luego en este otro caso, estas personas se divorciaron, su argumento fue que los frijoles no estaban buenos. Y en este otro caso, el argumento fue X. Y cada quien da un argumento para divorciarse. Pero todos coinciden que al final, todos los motivos de divorcio se resumen a una sola cosa: el egoísmo. El egoísmo. Y el dominio propio está peleado con el egoísmo. Porque el dominio propio implica que yo ya no voy a ceder a mis impulsos. Yo ya no voy a estar pisando y atropellando personas en mis relaciones todos los días. Tengo que pensar en la otra persona. Eso implica también el dominio propio. El dominio propio, hermanos, es primo hermano de la humildad. Primo hermano de la humildad. A lo mejor nosotros crecimos en una familia, ¿verdad? Donde nuestros padres eran así como muy, ¿verdad? Muy rancheros, ¿verdad? Yo soy de Jalisco, yo así soy, si no te gusta, y hablando y atropellando, y actitudes que no tenían consideración con otros. La vida cristiana implica dominio propio porque ya no soy yo solo, ¿verdad? Cristo está en mí, Él está fluyendo a través de mí, y si vemos en los evangelios la vida de Cristo, era una vida de mucha prudencia, una vida de mucho servicio, una vida de humildad.
una vida de pensar en el bien del otro. Sí, la verdad, hermanos, es que traigo aquí, en realidad sí, traigo varias cosas en mente y el tiempo ya se acabó. La vida cristiana, hermanos, es morir cada día. Morir cada día. Quiero terminar ahí por hoy, hermanos. Ya es la 1 en punto y tenemos el tiempo también de la comunión. Entonces Pablo dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No quiero desaprovechar de decir algo que también tenía en mente. En lo personal a veces tengo que un poquito lidiar ahí con esta realidad, ¿no? De repente ya se fue otra persona de la iglesia. Como que estamos, como que cada mes, ¿y ahora quién se va a ir de la iglesia? ¿Verdad? ¿Verdad, mija? Sí, la verdad, no sé, bueno, ella ya dijo que sí, y yo también, y seguramente algunos de ustedes también. ¿Y ahora quién? ¿Y ahora quién? ¿Y ahora quién? ¿Y ahora quién? Amor, hermanos. ¿Verdad? Poder, dominio propio. Es que para irnos de aquí de la iglesia, hermanos, pues sobran motivos. ¿Verdad? Sobran motivos. Pues nomás vean al pastor. Yo soy el principal motivo por el cual ustedes deberían de irse de la iglesia. Si lo que están buscando es perfección, les tengo una noticia. Si lo que están buscando es carisma, les tengo una noticia, no soy carismático. Si lo que están buscando es amabilidad impecable a prueba de errores, les tengo una noticia. ¿Verdad? Lo único que podemos darles, lo único que yo tengo para darles es la palabra de Dios y un esfuerzo sincero personal en agradar al Señor. Eso es todo. ¿Verdad? Decidamos amarnos, hermanos. Decidamos amarnos. Decidamos amarnos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es un espejo en el cual nos podemos ver, en la cual nos podemos ver y poner en balanza qué me sobra y qué me falta, qué está de más y qué necesito. Ayúdanos a todos los que estamos aquí, Señor, a que, como dice Pablo en tu palabra, que celebremos la Pascua, no como panes de levadura, no como panes con levadura de hipocresía, sino como panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ayúdanos, Señor, a entender de una forma muy real que la vida cristiana es hacia abajo para ir hacia arriba. Es menguar, es disminuir, es morir, es renunciar para poder alcanzar, Señor, la exaltación con tu Hijo. Así como Él, Señor, disminuyó, así como Él se humilló, así como Él se hincó, así como Él aceptó el vituperio y aceptó la calumnia, así también nosotros, Señor, estamos siendo formados en el carácter de tu Hijo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, voy a dejar el lugar a nuestro hermano Alonso.